desde muy pequeña siempre me gustó, por ejemplo, el arte, pintar, escribir, hacer esculturas, embadurnar cosas con barro y armar esculturas con barro que llegaba a mostrar feliz, como si fueran grandes cosas. Pintaba mucho y es algo que me ha acompañado durante toda mi vida y que yo siempre defino como mi fase C, digamos. Mi fase B también tuvo que ver con mi infancia, el amor por la historia, que fue inculcada fundamentalmente por mi papá, que era un historiador que se dedicaba, digamos, a hacer historia, a construirla él mismo. Y finalmente mi fase A, que tal vez es la que es más conocida, es que, y también empezó desde que yo tengo uso de razón, que es el hecho de ser lesbiana, que en sí no tendría que tener ninguna importancia más que la que tiene para cualquier persona su intimidad, pero que en mi caso tomó un ribete de importancia porque me vi envuelta en un caso que fue muy importante en Chile, y que es el caso de la jueza Karen Atala y el tema de la maternidad lésbica, que llevó, digamos, concatenado toda la ventilación que se hizo del juicio que tuvo con su marido por la tuición de sus hijas. De tal manera que yo creo que en una primera fase esas tres personas son. Pero también hay una persona que es súper buena dueña de casa, por ejemplo. Yo soy la que hago las compras, me gusta cocinar, de allí hasta, digamos, no es fácil armarse de esta corpulencia tampoco. Me gusta leer, me gusta conocer, me gusta saber muchas cosas. Y bueno, en general yo diría que si no fuera por toda esta énfasis que pone a veces la sociedad por conocer finalmente cuál es la intimidad sexual de uno, yo sería la persona más aburrida y más normal del mundo, digamos, como cualquier persona media burguesita, digamos, que vive bien porque tiene su buen trabajo, que ha estudiado harto y que tiene su marido, en mi caso esposa, ¿no es cierto?, y vive con sus niños, en el caso que a Karen no le hubieran quitado sus hijos, por ejemplo. Y sería una señora más que anda y camina por la calle, igual que cualquier otra. Generalmente lo que siento, fíjate, es que como un montón de gente absolutamente ignorante e incluso indiferente respecto a lo que son nuestras vidas y a las cosas que nos preocupan, cómo llegan y hablan sobre nuestra propia realidad. Entonces, a raíz de eso a mí me recuerda mucho todas estas disputas que se producían en el siglo XVI, cuando se estaba discutiendo sobre, digamos, la legitimidad de la conquista de América y fundamentalmente el tema de si los indígenas americanos tenían alma o no tenían alma, si eran o llegaban a ser, digamos, llegaban a alcanzar el estatus de ser humano. Básicamente me siento igual que cuando se juntaban en la corte de Carlos V, digamos, la famosa discusión de Valladolid, ¿no es cierto?, entre Ginés de Sepúlveda, por un lado, que alegaba que los indios no tenían alma, y por el otro lado Bartolomé de las Casas, que alegaba todo lo contrario. Pero a partir de dos personas que no eran indígenas, digamos, ni siquiera eran americanos, y discutiéndole a un rey que en su vida iba a poner un pie en América tampoco. O sea, de alguna manera yo lo que siento de parte de las autoridades políticas es un desinvolucramiento tremendo en esto. Entonces, a ver estos pobrecitos así como indiecitos, que en el mismo momento que se está discutiendo todos estos temas en la corte, digamos, en ese mismo momento los encomenderos para castigar a los indígenas en América los sometían a los más crueles torturas, digamos. Por ejemplo, los ponían en una parrilla, así como que nace un asado, ponían brasitas debajo y los asaban de un lado y de otro vivos, por supuesto, para que se quemaran vivos hasta que murieran. Y estos otros ahí sentados, me imagino, si no sé, el pisco sour, pero tendrían un vaso de vino, discutiendo este tipo de tonteras, totalmente ajenos a lo que en realidad pasa. Y cada vez que hay estas discusiones, y uno aparece o ve en el diario, que es prácticamente cotidiano, el que a un travesti lo patearon hasta casi que lo mataron y lo dejaron pero pésimo, o todo este tipo de abusos que se cometen contra los homosexuales y las lesbianas, que las dejan sin trabajo porque son lesbianas, o lo mismo respecto a los gays. Yo siento que hay finalmente una falta de empatía de parte del mundo político respecto a nuestros temas tremenda, y me da una pena que sean tan miopes para no ver que en esto no estamos hablando simplemente de una especie como de aberración de la naturaleza, sino que en realidad estamos hablando de una buena parte de la ciudadanía chilena, que si no fuera porque algunos de nosotros nos vemos obligados a salir del closet,
seguiríamos como esa más anónima que yo te decía, de la ciudadana común y corriente que va a la feria el día domingo, digamos, con los niños a la rastra y que nadie la nota porque simplemente no la ve. A mí me da una angustia ver esta discusión dada en esos términos. En realidad casi no me importa si acaso finalmente se acepta o no se acepta la ley antidiscriminatoria y cómo quede, o si se acepta o no se acepta el Pacto de Unión Civil. Pero mucho más me importaría que realmente las personas que están decidiendo sobre esto pudieran ponerse en el lugar. En vez de hablar de un otro, que es un otro tan distinto, comenzaran a hablar de un nosotros, digamos, de estos que somos también chilenos, que estamos incorporados aquí, que vivimos mal que le pese, que el mal le pese. Existimos, palpitamos con el mundo todos los días y hacemos que este país sea tan bueno o tan malo como es. Eso es lo que a mí me angustia de toda esta discusión que se da. La indiferencia que hay respecto a, digamos, nuestras situaciones de vida. No hay un solo tipo de familia en Chile, sino que hay muchos y muy diversos. No solamente la familia homoparental o lesbo-maternal, sino que también hay otro tipo de familias, de un solo jefe de hogar, por ejemplo, o jefa de hogar, padre o madre sola, en fin, o con otros parientes, etc. Que no solamente existe la familia, digamos, hombre, mujer, hijos, la familia nuclear tradicional como única forma de familia legítima. Yo creo que hay personas en el Estado de Chile que lo entienden, pero de alguna manera la legislación no ha hecho carne ese discurso. Por lo tanto, el aporte nuestro sacrificio, digamos, el atentado contra nuestros derechos humanos que significó esa sentencia, finalmente nosotros la queremos ofrecer para que nunca más a otra lesbiana o a otro gay le pase algo así. De tal manera que nosotros tenemos claro que esta es una lucha de varios años, que seguramente cuando finalmente salga una sentencia las niñas van a haber llegado solas, si es que quieren llegar de vuelta a vivir con nosotras. Pero bueno, concretamente ahora nosotras estamos abocadas a buscar que la Corte, que la Comisión Interamericana, que es la primera fase, digamos, del juicio, acepte la admisibilidad de este juicio. Es decir, que realmente acepte el hecho de que en este caso se hizo una discriminación y que hay bases jurídicas como para plantear la interpretación de que aquí hubo una discriminación por el hecho de que nuestra familia era diversa a una familia heteronormativa, digamos. Si nosotros conseguimos la admisibilidad, sabemos que vamos a haber dado un inmenso paso en torno al tema de los derechos LGTB en nuestro país y seguramente también en Latinoamérica. Yo creo que si nosotros todos no luchamos por tratar de hacernos visibles, de estar ahí, de mostrarnos tal como somos, sin temor, eso pasa por tomarse de la mano en la calle, darse un beso, no tiene para qué uno atracar en ninguna parte, pero en el fondo manifestar claramente que uno no es la amiga de la niña con la que está al lado, sino que uno es la pareja de esa persona. No tiene por qué hacerlo en la pega ni nada, puede hacerlo en su familia, puede hacerlo en su barrio, puede hacerlo frente a su, no sé, pues, al trabajo si es que puede. En fin, hay mil formas en las cuales uno puede manifestar lo que uno es, de verdad. Si uno no muestra lo que es, uno siempre sigue siendo como así como el caso raro que apareció porque en realidad les dio un poquito la gana. Yo creo que es un deber de todos nosotros empezar a buscar de qué manera yo puedo aportar al movimiento. Puede ser de mil formas, por último alegando por carta con un seudónimo a algún diario, pero hacerlo, dejar de tener miedo. Yo creo que esa es la primera parte, la primera medida que uno tiene que tomar cuando uno quiere la libertad, cuando uno quiere, digamos, mejorar su situación, es dejar de tener miedo al sistema. Porque a veces es más el miedo lo que ocurre que lo que en realidad hay de discriminación. Yo sé que es harta la que existe, pero a veces esa discriminación es agrandada por nuestro temor.